La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a este programa virtual Son Politicón. Bienvenidos a esta segunda temporada del programa. Iniciamos ahora con esta nueva dinámica. Como todos ustedes saben, pues bueno, estamos pasando por una situación muy atípica, como es lo del coronavirus. Pero pues bueno, bajo estos medios nos comunicamos hoy con ustedes y pues bueno, como todas las noches, saludo con muchísimo gusto de manera virtual, mandándole un abrazo virtual a mi buen camarada Raimundo Cárdenas. Ray, ¿cómo estás, Rayito? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y obviamente pues a nuestros invitados. La verdad que es un gusto volver a los micrófonos y sobre todo por todo lo que se ha acumulado de información que vale la pena comentarlo, platicarlo. Y pues un saludo también a Andrea y a Junior que nos acompañan en esta ocasión. Así es, pues bueno, Preséntalos, amigo. Así es, nos acompaña pues nuestra joven debatiente ya conocida por todos ustedes, ya ha estado aquí en el programa con nosotros anteriormente, Andrea Robles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias aquí. Bienvenida, gracias por atender la invitación y también saludo con muchísimo gusto a un añejo amigo, querido amigo, Junior Alfredo Martínez desde México. Junior, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, Raimundo, Andrea, buenas noches. Un placer saludarlos y un gusto saludar a tu auditorio. Gracias. Ahí disculpen, pero pues bueno, son problemas técnicos que uno tiene para poder enfocar. Pero pues bueno, vamos a iniciar con este programa con un tema muy relevante. Prácticamente estamos a 2 años del triunfo tan avasallante que tuvo Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018. Poco más de 30 millones de mexicanos optaron por la opción de la izquierda, por el proyecto que presentó, en este caso, la coalición de Morena con el PES, ¿verdad? El Partido Encuentro Social. Y pues bueno, los mexicanos el 1 de julio del 2018 salieron en una elección histórica para el país, hay que decirlo. Salieron a votar y pues bueno, poco más de 30 millones de mexicanos optaron por este proyecto de izquierda. Para mí no ha tenido el arranque esperado. Los números, pues bueno, no lo acompañan, no lo han acompañado. Pero bueno, a mí se me hace que hay que analizarlo como un todo, un tema de claroscuros. Yo diría que el tema de los programas sociales es algo que está construyendo y una de las principales bases de esta cuarta transformación, pero obviamente la inseguridad y el crecimiento económico son de las variables que principalmente le van a estar tirándole rumbo al proceso electoral de 2021. Obviamente también quizás da para otro programa sobre cómo esta nueva modalidad de medir el éxito económico de un país, si es a través del PIB o alguna otra medida donde Stiglitz u otros premios Nobel de Economía como Amartya Sen han desarrollado, o lo que ya existe como el desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano, que nosotros en la Jornada Zacatecas hemos utilizado también como una forma de medir el éxito de de los gobiernos, ¿no? No precisamente crecer significa un éxito o distribuir, pero es otro de los temas que ha dejado en la polémica y el tintero. Pero más allá de lo que yo pueda opinar, la idea es que ustedes, desde su óptica, nos den su opinión de esta cuarta transformación, de si ha habido avances o retrocesos. Y por el lado, pues me gustaría empezar contigo, Andrea. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuarta transformación? ¿Cómo va? ¿Cómo la ves? ¿Qué hay que afinar? ¿Qué hay que aplaudir? ¿Y qué hay que criticar? Mira, yo creo, Ray, que como todo gobierno tiene aciertos y tiene errores, tampoco creo que hay que caer en el fanatismo de
Andrés Manuel todo lo hace bien o que Andrés Manuel sea como el rey Midas, no, pero sí creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero creo que el problema con las personas que se oponen a reconocer el avance es que su parámetro de medición no cambia, ¿sí? Las personas no cambian su status quo. Entonces, mientras no modifiquemos el status quo que tenemos acá en la cabeza, no podemos medir el progreso porque de alguna manera seguimos arraigados acá con lo que vivíamos antes, ¿no? Y obviamente el primer acierto que yo encuentro en el gobierno de Andrés Manuel es una transformación total prácticamente de la administración pública federal. ¿A qué me refiero con esto? A que todos y cada uno de los procesos propios de la administración pública se modifican, se cambian, algunos para bien, algunos para mal, pero que necesitábamos que cambiara, sí, urgía un cambio. Y en esos cambios, lo que te comentaba ahorita, pues ha habido errores y ha habido cosas que no han estado bien, obviamente. ¿Cómo que dirías que no estuvieron bien o están? Por ejemplo, yo pensaría que no está bien la manera en la que se distribuyen ciertos programas y el superpoder que se le da a los delegados y a su vez a los subdelegados en los estados, en las entidades y en las regiones, porque hay una desconexión muy fuerte por temas políticos o por temas geográficos o por muchos temas. Hay desconexiones entre estas personas que son quienes llevan puerta a puerta los programas y la administración pública federal, y traen después un desorden de archivos o traen después un desorden de censos y no han llegado algunos programas que muchos hemos aplaudido, por ejemplo el programa de la pensión universal, que el día de hoy yo no, ni siquiera con los más fachos con los que me he topado, ni siquiera estas personas están en contra del programa de la pensión universal, pero el problema no es el programa en sí, sino la manera en la que llega. Ahí sí creo que fue una mala decisión del presidente en soltar tanto un programa en personas que si bien sí conocen los territorios, el problema es que también tienen intereses particulares y esos intereses particulares yo creo que es muy fácil que se te crucen al momento en el que traes pensiones o traes despensas o traes becas o traes lo que sea que traigas, ¿no? Eso sí, hay tache y ojo aquí para la delegación y que de aquí pongan de Zacatecas. Sí. Junior, ¿cómo ves a la cuarta transformación? Ya también le damos la bienvenida de nuevo a Carlos, que se nos desconectó por ahí. Gracias, Raimundo. Bueno, pues mira, para evaluar el desempeño de un gobierno, uno siempre sabe que la contaminación, la discusión se puede contaminar por las cuestiones políticas. Pues yo creo que una forma muy objetiva de medir el desempeño de un régimen, de una administración, de un gobierno, pues es yéndonos a los datos, porque como quiera, pues todos podemos tener posiciones ideológicas o políticas determinadas, pero lo que nunca va a fallar como un elemento objetivo de análisis, pues son los datos, ¿no? Los datos representan hechos incontrovertibles, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos a los datos para ver lo bueno y lo malo de esta administración? Y yo creo que eso es una parte importante para generar, en principio, un juicio equilibrado sobre esta administración. Los datos, no nos vayamos a más. Todos podemos tener simpatías políticas o preferencias o desavenencias por tal o cual régimen o gobierno, pero vámonos a los datos. Esos son fríos y contundentes, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los dos temas más importantes por los que se puede juzgar a una administración es la economía y la seguridad. Yo creo que son el par de temas que nos importan a todos. Le importan a las familias, le importan a las empresas, le importan a todo el mundo. La economía y la seguridad son los pilares sobre los cuales se sostiene un país y una sociedad. Entonces, vámonos sobre esos temas, si les parece. En el tema de la economía, pues los números son terribles, ¿no? Porque previo al coronavirus, previo a la contingencia del coronavirus, o sea, me refiero a finales de 2019, teníamos 5 trimestres sin crecimiento económico. Teníamos 5 trimestres con la contracción del Producto Interno Bruto. De hecho, durante todo 2019, la economía solo creció 0.1% en términos nominales, lo que quiere decir que en términos reales realmente se contrajo. Y esto significa que es la primera vez en 10 años que la economía mexicana se contrae
sin tener una crisis económica de por medio, porque la última vez que se contrajo a esos niveles fue en 2009 y fue por la recesión económica y financiera en Estados Unidos. Entonces, esto es muy contrastante porque una de las expectativas que más alimentó López Obrador durante su campaña es que él iba a crecer al 4%. Y una de las críticas más ácidas del candidato López Obrador en campaña era que el régimen, los gobiernos de los regímenes neoliberales apenas habían crecido en promedio en los últimos 20 años 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, pues yo creo que una forma un primer elemento para evaluar el desempeño y las expectativas que generó este proyecto de la Cuarta Transformación, pues sí, crecimiento económico. Y ahí nos queda mucho a deber. Hay un falso debate que quieren alimentar desde el régimen, sosteniendo la afirmación de que, bueno, estamos en una crisis económica, pero es producto del coronavirus y de la pandemia que agarró a todos los gobiernos del mundo desprevenidos. Esto es falso, esto hay que aclararlo. Desde el último trimestre de 2018, la economía mexicana entró en recesión. Llevamos, previo al coronavirus, previo a 2020, la economía mexicana registraba 5 trimestres consecutivos de contracción económica. Entonces, esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto tiene que ver con las decisiones del gobierno, y bueno, con decisiones equivocadas, por cierto, porque las economías en el mundo, tal y como están configuradas actualmente, dependen en gran medida de la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, a su vez, depende de la confianza que tú le imprimas, que tú transmites a los inversionistas. Y desde que el gobierno de López Obrador inició, pues arrancamos con una serie de decisiones que no comprendemos, ¿no? Por ejemplo, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un proyecto que estaba ya con un 30% de avance y que el simple hecho de haberlo dejado concluir, ojo, vean este dato, por pura contabilidad del Producto Interno Bruto, hubiera representado entre 1% y 1.5% de crecimiento del PIB. Con simplemente, sin hacer otra cosa más que dejar concluir esa obra, la economía hubiera registrado entre 1% y 1.5% de Producto Interno Bruto adicionales. Es una obra que representaba 450,000 empleos directos e indirectos. Y bueno, como esta decisión nos encontramos otras, como la cancelación del proyecto de la cervecería de Constellation Brands en el norte del país, ¿no? Que también decisiones que carecen de toda racionalidad de política pública, decisiones hechas con consultas amañadas, a mano alzada, de forma totalmente discrecional y oscura. Y este estilo de gobernar le transmite muy poca certeza a los inversionistas. Y los inversionistas, cuando ven el escenario en México, dicen, bueno, pues yo prefiero colocar mis inversiones en Brasil, en Polonia, en Estados Unidos o en algún país de Europa del Este, ¿no? Entonces, yo empezaría con el tema económico, donde hay una cantidad brutal de expectativas incumplidas, y yo empezaría tocando ese tema. Si quieren, ahorita en un momento más, para que todos hablemos, tocamos el tema de la seguridad, ¿no? Carlitos, ¿tienes algo? Pues bueno, los comentarios de Alfredo, más que atinados, más que certeros. Yo siempre lo he dicho desde el primer programa, aunque el camarada me eche carrilla, pero pues bueno, yo creo que el ancla de este gobierno, la piedra que va a llevar estos 6 años, fue haber tomado precisamente esa decisión de haber cancelado el nuevo aeropuerto. Bien lo dice Alfredo, se dejaron de percibir miles y miles de empleos. No solamente se perdió esa fuente importante de empleos, se perdió muchísimo recurso. Yo así lo veo, muchísimos analistas así lo ven, porque independientemente la bandera de Obrador para haber cancelado ese proyecto fue porque era el monumento al neoliberalismo conservador que tanto daño le hizo a México. Sin embargo, vemos ahora que uno de los proyectos más importantes de este sexenio, de este gobierno, es el Tren Maya. Y oh sorpresa, uno de los socios más importantes de este proyecto es nada más y nada menos que Carlos Slim. Un personaje que en su momento fue Carlos, no es socio. Por el mismo presidente, por ser empresario voraz de la economía mexicana, pero bueno, se ha subido al tren de la Cuarta Transformación para sumar, eso es cierto. Pero bueno, Ray, fíjate que yo quisiera rescatar algunos flachazos en este mensaje que dio el presidente el 1 de julio, donde en un discurso
para mí un poco irónico y de doble moral, por así decirlo, pues bueno, el presidente toca temas que él mismo ha provocado estos 2 años que le ataquen a su gobierno. Uno de lo más importante fue de que dijo, nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República, y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. Es una total mentira. Nosotros sabemos perfectamente que desde el primer año este gobierno censuró varios personajes importantes que criticaban este modelo de gobierno. Sabemos quiénes son. No, yo no sé. Yo no sé quiénes son. O sea, uno de sus adeptos a Loret de Broso, que tenía expectativas grandísimas de este Broso gobierno. Salió por falta de rating, güey. Y también Loret de Mola. Son personajes públicos que se subieron a una campaña política. Otros 2 de los personajes que se subieron son los dos actores, Diego Luna y Gael García Bernal, que independientemente, pues bueno, sabemos que este gobierno sí ha censurado, y en su momento el presidente atacó al sexenio de Enrique Peña Nieto. Y no solamente de Enrique Peña Nieto, ahora vemos que ataca férreamente a Felipe Calderón. ¿Por qué lo ataca? Porque vemos que Felipe Calderón está realizando, bien o mal, un movimiento importante nacional de oposición. Pero bueno, no solamente eso, también el presidente mencionó ese proyecto de austeridad que tiene, y a mi punto de ver, pues bueno, sí ha dado pequeños golpes importantes en cuestión al tema de la corrupción. Eso no hay que cegarnos, sí lo ha hecho. También mencionó en su discurso, pues bueno, esta crisis pandémica de lo del COVID, mandó condolencias a los familiares, me pareció importante haberlo hecho. Pero bueno, otra de los temas más importantes que queda de ver estos 2 años es el tema de la seguridad. Todos sabemos que el tema de la seguridad, por muy bajo que esté el delito de robo a vehículo, es como dice Junior Alfredo, lo que a nosotros nos importa, al ciudadano lo que realmente le importa es el homicidio, el que no haya pérdidas humanas. Y nosotros vemos que no ha sido así, y otra de sus promesas más importantes de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue que desde el 1 de diciembre que él tomara posesión, la violencia iba a decrecer, iba a disminuir, iba a haber un modelo viable de seguridad, iba a haber un nuevo paradigma con toda esta guerra sangrienta que, para mi parecer, están cayendo en el absurdo de señalar y apuntalar Felipe Calderón como el precursor de todo el problema. Yo creo que va mucho más atrás de Felipe Calderón, pero independientemente, pues bueno, son falsos debates que no hay necesidad de hacerlos porque, pues bueno, vuelvo a repetir, las cifras son contundentes, no han acompañado a Andrés Manuel con esa fortuna. Vimos también ese escenario tan bizarro y tan grotesco, lo que pasó en Culiacán, ¿no? Un desorden descomunal de la administración pública, no solamente en la Secretaría de Seguridad, sino en la misma figura presidencial. Pues por bueno, la liberación de Ovidio. ¿Perdón? Sí, ¿te refieres a la liberación de Ovidio? De Ovidio, sí, que fue un escenario que pues bueno, no fue afortunado para Andrés Manuel. Creo yo que tampoco ni él ni el secretario de Seguridad Pública así lo tenían planeado, pero bueno, se les salió de las manos, ¿no? Entraron a la boca del lobo en un lugar como es Culiacán, sumamente peligroso, pero pues bueno, vimos cómo esa estrategia fallida le ha explotado a este gobierno en las propias manos, ¿no? Y pues bueno, también
el presidente en su discurso mencionó que seguirá luchando unido para los mexicanos, para las mujeres y hombres, para eliminar las atrocidades de México, acabar con la peste de la corrupción y pues bueno, enfrentar la desigualdad social. Pues bueno, no sé qué comentarios te merecen, camarada, después de este mensaje de 2 años. No, pues más bien sería de preguntarle tanto a Junior como a Andrea. Andrea nomás movía la cabeza con tus aseveraciones. Yo solo paso los datos para dar el contexto al debate informado sobre seguridad. En el último informe que dio el Secretariado de Seguridad Pública, a través del Secretario de Seguridad Pública, Alfredo Durazo, en enero, la reducción que ha habido en los otros delitos como incidencia delictiva, el secuestro, robo de vehículos, robo total, feminicidios y robo a transporte público, ahí les va. De diciembre de 2018 a mayo de 2020, este es el dato de mayo, hubo una reducción en incidencia delictiva del 40%, del secuestro 63%, robo de vehículos 39%, robo total 35%, feminicidios una reducción del 31%, robo a transporte público colectivo 43%. Y si nos vamos a homicidios, la tasa de incremento ha sido de 0.72%, que es algo donde la Administración Federal ha dicho que no ha incrementado, pero lo han sostenido en niveles que creo que todos coincidimos en que son abrumadores, son muchísimos los asesinatos, pero se ha contenido, es la versión oficial, ¿no? Donde dicen, bueno, no se ha incrementado las tasas que venía creciendo desde con Felipe Calderón, porque hay que señalarlo, Carlos, o sea, los datos, así como dice Junior, los datos de incremento de violencia es a raíz de la estrategia que efectúa Felipe Calderón. Incluso con Vicente Fox veníamos a la baja en tasas de homicidio. Entonces ahí hay que ponerle que algo hizo Felipe Calderón para desatar el infierno que ahora estamos viviendo. Entonces con esa acotación paso a Andrea para que tú nos digas tu opinión. Y lo de la censura, Carlos, creo que confundes que Loret de Mola junto con Broso carecían de rating. No hubo una presión, ni han demostrado, ni ellos han dicho, por ejemplo, Broso jamás dijo que había sido censura como Carmen Aristegui. Y algo bien importante, a diferencia de las audiencias que sí salieron a defender y salimos a defender el caso de Carmen Aristegui, yo no vi ninguna manifestación ni a favor de Loret de Mola y de Broso. Ellos ahorita están allá en Estados Unidos financiados por el gobierno de Michoacán para seguir haciendo lo de Latinos. Y ahí siguen, haciendo su trabajo. Y puedes ver a Ciro Gómez Leiva y puedes ver a Joaquín López Dóriga. El punto que yo creo que dice el presidente es que jamás ni Peña Nieto, ni Calderón, ni mucho menos Fox, tenían un sistema de medios tan crítico y tan difusor de noticias francamente falsas. El ejemplo que puedes ver es Ciro Gómez Leiva diciendo el viernes pasado que la Ciudad de México el lunes iba a estar en semáforo verde. De ese nivel es la cantidad de información falsa que algunos voceros del régimen anterior pues se avientan. Recuerda también, López Dóriga dio a conocer que se moría el empresario, que por fortuna no murió, como la primera víctima del COVID. Entonces, a eso se refiere. Ahí falta muchísimo por avanzar en un sistema de medios plural, güey, porque lo mismo que dice Loret de Mola, lo mismo lo dice Ciro, lo mismo lo dice Televisa y TV Azteca en sus noticieros. No hay ningún noticiero a nivel nacional que tenga una línea política progresista, por así decirlo. El origen de los problemas que tenemos en México actualmente no es Andrés Manuel. Para nada puede ser Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es la primera vez que viene a ocupar el cargo de la presidencia. Él ni siquiera había estado cerca de la función pública. Él hace muchísimos años que fue funcionario, no había sido, no sé, por ejemplo, un secretario de Estado o algo así como normalmente se daba esta transición en el grupo priista, ¿no? Que normalmente el sucesor presidencial venía de la burocracia federal. Con Andrés Manuel viene este señor
si ustedes quieren decir, no, sí, de hacer 12 años de campaña, sí, a ver, 12, 24, 30, o los años que se haya aventado de campaña, a mí me da igual, porque es la primera vez que viene y toca el Poder Federal. Pero sí es Y su en ese sentido, responsabilidad ahora, ¿no, Andrea? O sea, ¿perdón? si bien Andrés Manuel no es el causante de la situación de seguridad que se tiene, pero sí es el responsable, ¿no? Que es algo donde a lo mejor la gente le dice, bueno, está bien, Felipe Calderón es el culpable, pero ya acepte que es su responsabilidad. Yo creo que los representantes son responsables del diseño de las políticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, responsabilidad del presidente de la República de un homicidio en general, el homicidio que sea que esté pasando en este momento en el país, pues me parece muy cómodo de parte de la ciudadanía y de todos los que conformamos este gran país que se llama México, porque nosotros también como personas tenemos responsabilidades, las familias tienen responsabilidades, las escuelas tienen responsabilidades, por eso somos un país institucionalizado, para que el gobierno no tenga que venir a hacernos absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las cosas que yo aplaudo del viejo PRI, la institucionalización del país, era algo necesario, era un paso necesario que se dio allá en los 20 y que al parecer, al día de hoy, 100 años después, no hemos podido consolidar, y no lo hemos podido consolidar porque la sociedad es sumamente irresponsable, y la sociedad es sumamente irresponsable en la medida en la que tiene carencias, ignorancia. Por eso, entendiendo que es una responsabilidad compartida, que el presidente de la República sí es la persona indicada, bueno, él y todo su equipo de colaboradores son los responsables de dirigir una política nacional para prevenir la violencia, ahí sí, ¿sí? Ahí sí creo que debemos de aplicar el 100%. ¿Cómo la ves? ¿Crees que está funcionando o hay que hacer algunos ajustes? La Guardia Nacional justamente se cumplió un año, ¿no? Un año. De su formación y pues en Zacatecas aún falta muchísimo porque lleguen más elementos. Claro que sí. Mira, yo aplaudo mucho la Guardia Nacional. Y he platicado con muchas personas que me dicen, no, es que tú no sabes, no sé qué, con ex soldados, con policías, incluso con miembros de la Guardia Nacional actualmente. Y todas estas personas con las que yo he platicado de primera mano, veo que tienen una evolución hacia lo favorable, una vez que están dentro, una vez que están más cerca de la Guardia Nacional. Lo que yo aplaudía mucho de la Guardia Nacional, ni siquiera, antes de que estuviera instalada oficialmente esta corporación, era la formación que tienen los elementos dentro de esta corporación. O sea, es una formación de élite. Tenemos a personas sumamente capacitadas en muchas cosas, no nada más en el uso de armas, no nada más en la parte de contención, en lo que ellos en campo puedan hacer, sino que vienen acompañados de una serie de conocimientos probados, además, ante, por ejemplo, el Colegio Militar, que es el primer organismo que acredita a los elementos que se van a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. ¿Y por qué esto es indispensable? Porque mientras no se respeten dentro de las corporaciones militares o las corporaciones policíacas los derechos humanos, entonces vamos a seguir teniendo, obviamente, una cantidad enorme de víctimas del sistema judicial, del sistema penitenciario, del sistema policíaco, pero también vamos a tener una cantidad muy importante de personas que probablemente sí son culpables, sí son responsables de la comisión de un delito, pero demostrando una sencilla y llana violación de derechos humanos, en la primera audiencia sales libre. Y esa impunidad es la que venimos arrastrando desde 2009, que empezamos a cambiar el sistema, pero que realmente terminamos de consolidar en 2015, cuando en el gobierno de Peña Nieto, cuando se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces una cantidad increíble de personas salen, y en México nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, por más comprobado que esté. Una vez que ya fuiste juzgado y se demostró en juicio la violación de derechos humanos, vas para afuera. Oye, Andrea, y tocas un tema importante, que es el tema del sistema judicial, donde me gustaría también
saber la opinión de Junior, que pues se da otra vez la semana pasada dimes y diretes entre las autoridades estatales, entre las autoridades federales, con el caso de Guanajuato. Y después viene la revelación de los sobornos que le dio el Marro a la jueza por $2 millones. ¿Cómo salir desde tu punto de vista, que es un reto, obviamente, de la Cuarta Transformación o la transformación del país para quitarle el mote, pues, partidista, de este entramado donde poca gente lo entiende, que parte fundamental es la impartición de justicia, que no todo depende del presidente, sino también del Poder Judicial y de las fiscalías, que ahora son autónomas? Fíjate, Ray, que esa es una pregunta que tengo haciéndomela durante años, ¿no? Yo creo que desde mi día 1 en la Facultad de Derecho, yo quería saber qué iba a pasar o cómo poder cambiar esta parte tan importante y este poder tan esencial y que en realidad es poco conocido, ¿no? La parte operativa del Poder Judicial, tanto del Estado como de la Federación, es está llena de secretos, está llena ahí de misterios y es muy difícil acceder a cosas en materia informativa. Creo que es importante lograr una transición con personas honestas, pero eso está bien difícil, porque ¿cómo mides la honestidad? O sea, no tenemos un parámetro matemático que nos ayude a evaluar la honestidad de las personas realmente, ¿no? Mientras que no hagan sobornos. Hay que decirlo al presidente. ¿Cómo mides la honestidad? Y sobre todo, ¿cómo pues nada más que no agarren sobornos? Es sencillo. La administración pública, la honestidad. Es que exactamente, o sea, como no... ¿Tú qué opinas, Junior? Estás muy callado, Junior. Como no tenemos eso, tenemos que hacer un examen a ciegas, ¿no? Es una confianza a ciegas, no nos queda de otra. Efectivamente. Pues es que, a ver, mijo, o hacemos eso o no hacemos nada. A ver, ¿qué opinas, Junior? Bueno, yo ahí antes de cerrar como mi comentario sobre inseguridad, sí me va a permitir diferir un poquito porque la corrupción sí se puede medir, evidentemente. Dije la honestidad, son cosas diferentes. Bueno, pues es que son contrapartes, ¿no? No, la honestidad es un acto previo, la corrupción es medible porque es fáctica, la honestidad no. Bueno, hay una gran cantidad de indicadores y de datasets donde se mide la incidencia de la corrupción en México y en Latinoamérica y a nivel mundial. O sea, el propio INEGI lo hace, tiene encuestas multianuales donde mide el índice de percepción de la corrupción entre los ciudadanos, ¿no? A la hora de hacer un trámite, a la hora de llevar a cabo algún proceso en el ámbito público. Los indicadores e índices sobre corrupción, si los hay, los publica el Banco Mundial, los publica la CEPAL, los publican distintas agencias internacionales, lo mide INEGI. O sea, si pensamos en la corrupción y la honestidad como contrapartes o como fenómenos que interactúan, pues evidentemente uno puede llegar a tener información de eso. De hecho, si revisan, hace 2 meses, el INEGI acaba de publicar los resultados precisamente de su índice de percepción de la corrupción de 2019 para México. ¿Y qué creen? Pues la percepción sobre corrupción aumentó, ¿no? Ahí está curioso porque la gente piensa, pero siguen considerando al presidente muy honesto, ¿no? No, sí, se pueden ser 2 temas separados totalmente, o sea, de hecho, si tú me preguntas a mí, o sea, yo en lo personal, yo creo que López Obrador como individuo y como político, digo, hasta el momento no le han podido comprobar ningún hecho directo de corrupción. Yo creo que él en lo personal es un tipo austero, frugal y podría decirse que es honesto, ¿no? Digo, ya no hablemos de su círculo cercano, ese es otro boleto, pero efectivamente la corrupción se puede medir. Ahora, si me permiten, yo quisiera cerrar un poquito... Sí, adelante. Mi comentario sobre seguridad. Efectivamente, ahí sí coincido con Andrea y con Ray. El tema de la seguridad, bueno, no es propiamente causa de López Obrador, pero el responsable sí es el Estado mexicano, ¿no? Y el Estado mexicano tiene una cabeza y tiene un grupo de personas que dirigen sus políticas públicas. Entonces, pues indirectamente, pues el gobierno en turno es responsable de la seguridad en el país. Ahora, en el largo plazo, ¿qué fue lo que pasó? Desde la década de los 40 y 50 del siglo pasado, el Estado mexicano se hizo de la vista gorda y dejó que estos grupos de crimen organizado que se dedicaban al trasiego de drogas se hicieran muy grandes y muy poderosos.
muy grandes en el tema de sus ingresos, se volvieron financieramente muy poderosos, pero también el Estado mexicano en las últimas 6 décadas, en los últimos 60 años, les permitió que obtuvieran el control territorial en el país. Y yo creo que ese es realmente el error del Estado mexicano, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, que no lo permitió. Uno puede pensar que, bueno, el trasiego de drogas nunca va a terminar, ¿no? O sea, si estamos pegados al mercado de consumo más grande del mundo, pues sería un poco ingenuo pensar que el trasiego de drogas va a terminar de un día para otro. Eso yo creo que lo podemos tolerar. Pero lo que no podemos tolerar, y yo creo que es el error del Estado mexicano, ahora sí sin particularizar a López o a Calderón, el Estado mexicano, es permitirle a estos grupos criminales, a estos grupos de delincuentes, que posean el control territorial y que superen en poder de fuego a las autoridades. Yo creo que eso ningún país desarrollado se lo puede permitir. En Estados Unidos hay trasiego, hay narcotráfico, pero jamás el gobierno de los Estados Unidos les ha permitido que lo superen en poder de fuego ni en presencia territorial. Y ese yo creo que es el gran error que ha cometido el Estado mexicano. Ahora, nada más para cerrar el comentario en relación a estos 2 años del régimen de López Obrador en temas de seguridad, bueno, pues las cifras, como dice el buen Carlos, no lo ayudan, pero ni de lejos. Uno podría pensar, y voy a hablar de cifras de estos 2 años, porque efectivamente, como bien apuntaba Ray, de enero a mayo de este año ha habido una reducción en ciertos índices delictivos, eso es cierto, pero yo quiero hablar de estos 2 años, ¿no? Y en estos 2 años las cifras no lo ayudan. De hecho, si uno revisa los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 18 meses de este sexenio fueron asesinadas 53,628 personas, un promedio de 98 homicidios diarios. Y eso significa, para, digamos, hacer el comparativo con administraciones previas, porque digo, a este gobierno siempre le encanta estar hablando de gobiernos anteriores, el de López Obrador es el primer año y medio más violento en lo que va del siglo XXI, por homicidios. Y es en este mismo periodo de 18 meses, duplica la cifra registrada en el sexenio de Felipe Calderón, y es 55% mayor en homicidios que el mismo periodo del sexenio de Peña Nieto. Entonces, las cifras no lo ayudan. Y uno podría pensar que en esta época de cuarentena y confinamiento social, pues uno pensaría que la conflictividad social bajaría, ¿no? Porque estamos todos guardados en casa. Pero no, aún con las personas en sus casas y con establecimientos cerrados, ha aumentado la incidencia de homicidios dolosos y continúan las pugnas por el control territorial de las actividades delictivas entre los grupos del crimen organizado, sin control. Los líderes de las organizaciones criminales están desafiando abiertamente al Estado mexicano, al gobierno federal. Ni la legalización del ejército en las calles, que es la Guardia Nacional, han contribuido a la captura de estos liderazgos criminales. Y bueno, lo podemos ver, y esto es lo que más me sorprende. El presidente López Obrador hace 1 semana o 2, creo que declaró abiertamente que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en el operativo en Culiacán de hace 9 meses. Lo dijo, yo no lo estoy inventando, vean las declaraciones. México, y quiero cerrar con esto, México es el único país en el mundo en donde un presidente declara abiertamente un delito y no pasa nada, porque hasta donde yo entiendo, el Código Penal Federal establece que es delito cuando un funcionario público ordena o promueve o permite la evasión de un reo o de un sentenciado. Entonces, el presidente López Obrador abiertamente afirmó la confesión de un delito. Entonces, este es el único país en donde un presidente confiesa abiertamente la comisión de un delito y no pasa absolutamente nada. Bueno, también está Trump, ¿no? Donde confesó que él mandó matar al iraní, al general iraní que supuestamente era organizador, pues, de... Pero bueno, hay que entender que es distinto, ¿no? Es el imperio, pues, y la lógica legal de Estados Unidos, él puede hacer, bajo el argumento de seguridad nacional, pues mandar, matar y enviar misiles a donde quiera. Pero es interesante, pues, el tema de seguridad. Creo que hay que checar, puedes decir, ves las tasas de incidencia y obviamente a la actual administración no le va muy bien, pero si la ves, las tendencias, ahora sí que puedes decir, pues sí, la recibí así, pero va a la baja, ¿no? Porque pues, recibió un caldero de la inseguridad, pero es interesante estas comparaciones que pones sobre las tasas que recibe Felipe Calderón, Peña Nieto, y ahora tiene el gobierno de Andrés Manuel, que sin duda
tendría que trabajar y redoblar esfuerzos. Yo creo que en eso todos coincidimos, que los resultados no son ni por lejos lo que queremos la mayoría de los mexicanos y que la mayoría de la gente votó por él. Pero me gustaría que vayamos concluyendo. Y fíjate Carlos, que para cerrar este pequeño tema, el tema de seguridad. de hecho, el programa, Carlos, se nos va el tiempo, estuvo muy, pues nos aventamos muchos cada uno, pero sí a lo mejor que llames al cierre con sus conclusiones sobre los retos, y yo a lo mejor los invitaría a que dijeran qué es lo que viene y esperarían de este gobierno rumbo al 2021, de las elecciones. Así es, bueno, vuelvo a repetir nada más para cerrar este candado de este tema. Precisamente como tú decías, hay una responsabilidad y hay una responsabilidad enorme, como decía Alfredo, por no decir Andrés Manuel, del Estado mexicano. La responsabilidad recae en el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el tema de seguridad, ya ha quedado a deber muchísimo a todos los mexicanos, ya que fue un eje rector de su campaña que prometió resolver y no lo ha hecho. Pero bueno, efectivamente vamos cerrando este programa. Me gustaría preguntarles tanto a Andrea como a Alfredo qué percepción tienen ustedes el próximo año del gobierno federal. Recordemos que el próximo año, el 2021, pues bueno, entramos en comicios, Zacatecas es uno de ellos, entramos en un comicio para la gobernatura muy importante. Ya tendremos tiempo también en el próximo programa para tocar este tema, pero bueno, nos gustaría que concluyeran y nos dieran su opinión sobre estos dos puntos. Andrea. Ok, gracias. Bueno, para cerrar todo lo que planteamos, que además el tiempo siempre es súper poquito con ustedes, nada más creo que la reflexión debe ser esta para la ciudadanía. Uno, Andrés Manuel no es bueno ni es malo, sí, simplemente es. Y es un presidente y es una persona que también se equivoca y también tiene aciertos, y hay que reconocer ambas cosas. Cosa que los opositores al poder actual no lo hacen. O sea, simplemente es, en una generalidad, simplemente deciden no reconocer ninguno de los aciertos que tiene el presidente. Estos usufructuarios del poder, o ex usufructuarios del poder, mejor dicho, creo que deberían hacer una reflexión muy profunda hacia dónde debe estar el debate, porque, por ejemplo, todos se escudan en esta cosa de decir, no, es que el primer periodo de Andrés Manuel fue el más violento en la historia, y más violento que el de Felipe Calderón, y más, sí, pero son consecuencias, son las consecuencias que venimos arrastrando. Pero, además de esto, algo que he dicho reiteradas veces con Ray, en otros espacios, es la responsabilidad que las entidades federativas tienen en materia de violencia, en materia de prevención del delito, prevención social del delito, y nadie gira el debate hacia ese lado. Zacatecas, a través de su representante Alejandro Tello y a través de su secretario de Seguridad Pública, son los responsables de la dirección de la política de prevención del delito y de la política estatal de prevención social del delito. Y aún así no se hace absolutamente nada. Los homicidios, los feminicidios, ¿qué otro dijeron ahorita? Las lesiones son delitos del fuero común. Pero somos una república federal, Andrea. Sí, claro, pero los estados tienen autonomía legal. Pues ese es otro tema, ¿no? ¿Sí? Que decíamos que, bueno, que a quién le echamos la culpa, porque pues en Guanajuato es el caso, que hay una responsabilidad. Primero el gobernador le echaba la culpa a la federación y luego la federación al gobernador. Yo creo que hay que irnos con lo de Junior, hay que llegar a un acuerdo de entender que es una responsabilidad del Estado, Carlos, desde el gobierno federal, pero también los municipios tienen su responsabilidad, y en Zacatecas el Estado, cuando menos desde mi punto de vista, el gobierno estatal, sí tiene que hacer ajustes en su equipo de seguridad, así como el gobierno de López Obrador. Pero no se vale decir, no, pues es que el gobierno federal no nos ayuda. Y respondiendo a la pregunta que nos hacía Carlos sobre hacia dónde vamos al 2021, yo espero que vayamos hacia la consolidación de la transformación. ¿A qué me refiero con esto? A que en el 18 hay un voto masivo a las personas simpatizantes o cercanas de Andrés Manuel, o que simplemente se colgaron pues de un movimiento de muchos años para llegar a tener un puesto de elección popular.
yo esperaría que el 2021 sea un año de proceso electoral para depurar a estas personas que están enganchadas de un movimiento que no defienden, para depurar a esas personas que hablan de la izquierda, pero que se sirven con la derecha. Y creo que son muchos, por ejemplo, ahorita hasta el propio Junior reconocía que pues Andrés Manuel es un tipo modesto, pero que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre las personas que están cerca de él, porque no todos comparten esta idea de la austeridad republicana, y creo que sí es importante que el 2021 sirva para que nosotros, con experiencias a la mala, nos demos cuenta de quienes no deben estar ahí. Junior, ahora sí que aviéntate. Una de las estrategias de López Obrador en los últimos 6 años fue hacerse de una base social muy amplia, ¿no? Que fue generar alianzas con toda clase de grupos para poder llegar en el 2018 con una base social muy amplia. Y bueno, el resultado lo vimos en la votación, ¿no? Arrasó, eso es un hecho, pero esa estrategia tiene un costo político, ¿no? Porque esa estrategia le permitió llegar al poder con una base social muy amplia de votantes, pero el costo fue tener que estar rodeado de una sarta de pillos impresentables, ¿no? Ahí vemos a Ricardo Monreal, Napoleón Gómez Urrutia, una senadora acusada de secuestro como Nestora, Manuel Bartlett, que es lo más impresentable del viejo régimen. O sea, yo creo que es un tema ahí que López Obrador, como dice bien Andrea, tendrá que evaluar en el ámbito de sus alianzas políticas. Y bueno, yo ya quiero cerrar mi comentario diciendo que, bueno, 2020 va a ser un año muy difícil para todos, muy difícil para las empresas, para los pequeños empresarios, para las familias. Es un año en el que el gobierno ha impulsado una estrategia sanitaria fallida, ¿no? La expectativa de fallecimientos originalmente era de 5,000, ahorita ya vamos a cerrar la quincena en 35,000 fallecidos, muy lamentable. Vemos que el gobierno tiene un plan económico sin rumbo. De hecho, si ustedes ven el consenso de los analistas, espera que la economía se contraiga entre 7 y 12% del Producto Interno Bruto. Es algo brutal, es algo que no tiene parangón. Y parece una cifra fría, ¿no? 7 y 12% del PIB, pues, ¿qué significa? Bueno, según varios analistas, 7 y 12% del PIB significan entre 12 y 14 millones de personas, de mexicanos, que van a incorporarse a las filas de la pobreza por ingreso, ¿no? Entonces es una situación muy grave y no vemos del gobierno federal la respuesta adecuada. No vemos que el gobierno esté llevando a cabo una amnistía fiscal para, digamos, durante 1 o 2 trimestres perdonar el pago de impuestos a las empresas que van a estar, a las pymes sobre todo, que van a estar condenadas al fracaso y al cierre. No lo vemos posponiendo la construcción de sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, con el ánimo de redireccionar esos recursos hacia la gente, ¿no? Hacia las pequeñas empresas y hacia las familias que van a sufrir mucho en este año. Lo vemos dilapidando recursos en Pemex. Simplemente en el primer trimestre de este año Pemex tuvo pérdidas por el orden de $500 million, más de 500,000 millones de pesos. Es increíble. Entonces, no vemos del gobierno federal una respuesta adecuada. Yo confío en que el presidente López Obrador escuche a otras voces que fuera de su círculo más cercano y recapacite, rectifique el rumbo y realinee su estrategia a la realidad económica, que va a ser durísima para todos los mexicanos. Yo espero que así lo haga, tengo la confianza de que sí será. Y si no lo hace, pues los ciudadanos podrán castigarlo en el 2021 quitándole la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Que yo creo que un castigo muy, muy grave para el proyecto de la Cuarta Transformación, porque pierdes la Cámara de Diputados. La revocación de mandato en el 22. La revocación de mandato en el 22, la eventual revocación de mandato en el 22. Entonces yo creo que, yo espero, cierro con esto, espero que el gobierno federal recapacite la estrategia que está llevando a cabo para atender la contingencia sanitaria y la crisis económica, y si no lo hace, que los ciudadanos sepan que tienen en la democracia y en las elecciones un método para sancionar o para premiar a los malos gobiernos. No, pues, muchas gracias, Junior, Andrea, por acompañarnos. Camarada Carlos, ¿quieres cerrar el programa? Yo agradecerte de nuevo esta segunda temporada que ahora hacemos en la nueva normalidad, y que continuemos pues trabajando ahora sí que pronto en cabina y en vivo y a todo color. Así es, Ray. Pues bueno, agradecer nuevamente a Andrea por acompañarnos en este inicio de la segunda temporada. Junior, muchas gracias por atender la invitación. Esperamos tenerte nuevamente. Para mí fueron muy
muy buenas tus opiniones. Y pues bueno, camarada, ojalá este próximo año para el gobierno federal sea un poco mejor, que la buena fortuna pueda acompañarlo, aunque bueno, el escenario es muy difícil de cómo va a terminar el 2020 para el gobierno federal. Yo creo que ojalá pueda reestructurar, como bien dice Junior Alfredo, el gobierno sobre lo del presupuesto para el próximo año, pueda reorientar un poco ese recurso para ayudar a las pequeñas empresas que el 2021 van a sentir la laceración importante económicamente de todo esto atípico que está sucediendo. Agradecerte, Raya, también a ti. Nos vemos próximamente en el lunes 13. Ya te regreso allá con todos nuestros amigos de Radio Zacatecas. Y pues bueno, agradecer a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente por la jornada y a través de la página de Son Politicón. Y no olviden sintonizarnos por el 97.9 FM Radio todos los lunes en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.